Bueno, queridos hermanos y hermanas, les agradezco un montón el que podamos estar juntos nuevamente. Ya fin de, eh, que, que es 17 de junio. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder vivir. Algunos dormimos mal, algunos no dormimos, algunos seguro durmieron plácidamente, pero todos despertamos. Y eso es por la misericordia de Dios. Así es que, bueno, vamos a iniciar la clase, vamos a entrar de lleno a la clase, porque quiero abarcar con ustedes, hermanos, ahora en en un bosquejo muy general, esta primera etapa del profetismo, ¿no? Que básicamente vamos a ahondar solamente en un par de figuras proféticas de esto que se le llama los profetas carismáticos o carismáticos antiguos, que es fundamental más o menos conocer un poco sobre eso y los iremos desarrollando pues meridianamente en la medida en que vayamos viendo los demás temas, ¿ok? Así que voy a compartir la pantalla y nos quedamos en esta reflexión de la postura que se dice que la Biblia es una Biblia con un sentido profético, perdón, bueno, tengo que hacer algo antes, con un sentido profético, y vimos una analogía de lo que representaba la figura de Moisés como no solo como el gran libertador, sino como alguien que tiene carismas, eh, es poeta, profeta, sabio, legislador, rey, y que estas mismas figuras serán resaltadas, estas acciones incluso serán resaltadas en la persona de Jesús como el profeta mayor, como alguien muy, muy superior a Moisés. Bien, entramos entonces al tema de los profetas carismáticos, ¿no? Que este es un movimiento profético que abarca de los siglos XIII al siglo IX antes de Cristo. Y la historia de los profetas de Israel sí o sí debe comenzar con el recuerdo de grandes figuras proféticas del tiempo antiguo, más en una línea de carismas, hermanos, más en una línea de carismas que tiene que ver con actuaciones sobrenaturales. Ustedes se darán cuenta que en este movimiento profético inicia con acciones sobrenaturales. Ajá. Pero después van terminando. Entonces, encontraremos ya en los profetas preexílicos, exílicos y posexílicos que ya no hay estas manifestaciones de poder, ¿no? Hasta que Cristo venga. Entonces va a ser muy importante que nosotros entendamos esto. Y hay tres momentos, hermanos, hay tres, diríamos, tres movimientos dentro de esta etapa de los profetas carismáticos. Y el primer movimiento se sitúa básicamente o de manera muy general en el tiempo de los jueces, ¿no? Los primeros tiempos, que abarcaría un periodo del 1250 al 1000 aproximadamente antes de Cristo, y que en este periodo se van a desarrollar este tipo de movimiento profético basado en lo que se le conocerían como los videntes. Esa será la expresión con los que se denominará a estos personajes. Ajá. Y también tendrán un sentido de, de, de jueces, ¿no? De tipo salvadores en esta época de los jueces. En efecto, hermanos, en Israel se recuerda a estos personajes, ¿no? Como personajes dotados de un espíritu más alto, ¿no? Es decir, que estaban embebidos de lo que se le conocía como el Ruah o la Neuma de Dios, es decir, que eran personajes que el Espíritu Santo, ¿no? Venía sobre ellos y hacían acciones portentosas, ¿no? En este caso nosotros tenemos a lo que son los videntes y a los guerreros
que pueden realizar y conocer, primero pueden conocer cosas extraordinarias, un poco más como en el futuro. Y eso sucederá un poco en la historia de cuando se pierden las asnas de Saúl, ¿no? Ya vamos a hablar un poquitito sobre eso, sobre esa historia, pero ahí vemos al vidente, a Samuel como vidente, en el sentido de decir, mira, ya yo sé que las asnas de tu padre ya están seguras, ¿no? Como que él conocía, como que tenía la idea, como que tenía la certeza de qué es lo que había sucedido con las asnas perdidas. Eso será en esta porción de mirar a un personaje en su papel de vidente, como que conoce más allá de lo normal, ¿no? Que sabe otras cosas que otros no saben. Y los guerreros van a realizar acciones extraordinarias, ¿no? Sansón, vendrá el espíritu sobre él, eh, eh, matará a muchas personas, ¿no? Y al final el espíritu volverá y destruirá los pilares del templo de Dagón, distintas de las normales, ¿no? También debemos saber, hermanos, que eh, en la línea de los videntes carismáticos, ¿no? Se da una especie de advertencia, ¿no? Porque en esta época también hay videntes, pero que van más de la línea de la adivinación o de la hechicería, ¿no? Y entonces, esta práctica ya será anticipada en el libro del Deuteronomio y Moisés dará instrucciones precisas, ¿no? Sobre esta forma de adivinación. Y entonces dirá en el Deuteronomio, capítulo 18, versículo, bueno, 10 y 11 diríamos. Deuteronomio 18, 10 y 11. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Va a ser muy interesante estas alusiones, hermanos, en todo el texto sagrado, ¿no? Incluso vamos a ver magos en el Nuevo Testamento, ¿no? El mago Simón. Vamos cuando entremos a Cartas Paulinas, vamos a ver esa historia de lo que implicaba el tema del mago. Pastor, Entonces, ¿puede repetir el versículo? Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11, que vienen a ser la condena, de nada, gracias, viene a ser la condena, ¿no? De la Biblia sobre este tipo de videntes que van más hacia la brujería, no brujería, hacia la adivinación, hacia la magia, hacia el encantamiento, hacia el agorero, hacia la adivinación, hacia el hechicero. Pero de manera curiosa, hermanos, tenemos en el texto sagrado oráculos que provienen de este tipo de línea vidente, ¿no? O sea, ustedes leen en el libro de Números que van a encontrar las profecías de un profeta o de un vidente, ¿no? Que no es de Israel, que va en esta línea. Y que sus oráculos o su pronunciamiento están registrados en el texto sagrado. No es palabra de Dios. Está en la palabra de Dios porque es un oráculo que pronuncia un profeta falso, que es Balaam. Y, hermosa la historia de Balaam. Todos nos acordamos de ella por el burrito, ¿no? Que habla, que es muy interesante esta alegoría teológica del burro que habla o de la mula que habla, y que viene con una implicación muy, muy fuerte de cómo Dios incluso
es capaz de controlar al profeta pagano, ¿no? Al vidente que va en esta línea de la adivinación, de la hechicería, del encantamiento. Y entonces el texto sagrado recoge oráculos de falsos profetas y los plasma en el texto sagrado, que fue en el caso de Balaam. Es así, queridos hermanos, entonces que vamos a encontrar que en el texto se va a recordar, las tradiciones orales irán llevando de la mano el recuerdo y la admiración que el pueblo tenía sobre estos personajes, ¿no? No se les olvida. Entonces, por eso es que la tradición oral va avanzando y los va llevando de la mano y van construyendo la figura de estos jueces, de estos guerreros carismáticos, ¿no? Que son poseídos por el espíritu, que es una de las características que vimos en el libro de Jueces, son poseídos por el espíritu, ¿no? Y que a través de eso pueden, a través del espíritu de Dios, animar, pueden llevar a la victoria al pueblo de Israel en contra de sus enemigos. Eso ya lo vimos en el libro de Jueces. El propósito que tenían estos libertadores era con la intención de librar al pueblo de la opresión del enemigo. Y entonces tenemos muy lindos recuerdos de lo que es Débora y Barak, ¿no? Sabemos su historia a través de esta manifestación. Tenemos a Gedeón, a sus hijos, Jefté, su hija, Sansón, su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa, queridos hermanos, vamos a encontrar que la acción de Dios en cuanto a este movimiento de pronunciar oráculos, de acciones carismáticas poderosas, ¿no? En el caso de Gedeón, vemos que el ángel se le aparece, en fin, tenemos muchas alusiones al respecto de este inicio, diríamos, de este comienzo del movimiento profético, pero que es importante saber que empieza a partir de estas acciones sobrenaturales, distintas de las normales. El segundo tiempo de los profetas carismáticos, dentro de estos siglos 13 al 9, tenemos lo que se le conocen como los profetas de la corte, que más van a ser, hermanos, este tipo de profetas en el tiempo de la monarquía, y se van a identificar claramente, más o menos, aproximadamente entre el año 1000 y el año 586, antes de la última destrucción de este pueblo, ¿no? Y se le llamarán los funcionarios reales o los profetas de la corte. Ya para estas fechas, cuando Israel instituye la monarquía, las distintas culturas que rodean a Israel también tenían sus propios profetas que eran ligados a la corte, que estaban muy relacionados con sus reyes, ¿no? Lo encontramos básicamente en los pueblos del Próximo Oriente Antiguo, especialmente en lo que es la zona de la cultura aramea en Siria. Y hubo profetas al servicio del rey para transmitirle los oráculos de Dios o la transmisión de Dios. Entonces, estos profetas que vamos a identificar ahora son profetas que, si bien están cerca del rey, ¿no? Están al servicio del rey, caminan por las cortes reales, tienen entrada directa a todas las partes del palacio, incluido al rey. Y la función que tienen estos profetas en esta etapa, ¿no? Serán profetas básicamente con oráculos, con mensajes que Dios les va a dar principalmente a los reyes. Algunos escucharán, algunos no
no escucharán. Estos profetas, hermanos, es importante resaltarlo, actúan y hablan como representantes de Dios, ¿no? Tienen esa conciencia de que hablan como emisarios de Dios, que también son poseídos. Vamos a ver que en el tiempo de la monarquía hay una posesión tan fuerte que incluso Saúl profetiza, ¿no? Y desnudo con otras personas. Hay acciones que para nosotros hoy parecerían incomprensibles o fuera de lugar, ¿no? En aquellos tiempos era algo normal y era la manifestación que tenía el espíritu en este tipo de personajes llamados los profetas. Pero algo muy importante es que ellos no actuaban en una línea sacerdotal. No son funcionarios del templo. En esta época más bien son personajes que están más en las situaciones políticas, ¿no? Perdón, no más en las situaciones políticas, pues tampoco están en la línea política, más están cerca lo que quise decir, al ambiente en el que el rey se mueve. Ajá. Pero tampoco hablarán como políticos, esa es la diferencia, no hablarán en esta parte de ser profetas o estrategas políticos, sino más bien ellos van a dar un anuncio al rey en función de las decisiones que el rey está tomando. Entendemos entonces, hermanos, que sí son funcionarios del rey, pero estos profetas marcarán profundamente su independencia como hombres de Dios, como hombres de Dios. Ellos sabrán que no serán básicamente quienes se dejen sobornar, diríamos, en este movimiento profético, se dejen sobornar por el rey. Entonces vamos a ver el actuar de alguno de estos profetas que vienen en esta línea carismática, ¿no? Y en esta época tenemos, antes, hermanos, se me olvidó decirles, es aquí, hermanos, donde en esta época se da una clara indicación de poder identificar, ahí sí hay un pleonasmo, ¿no? Bueno, hay una clara indicación de cómo se puede establecer quiénes son los verdaderos profetas y quiénes son los falsos profetas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ya lo vamos a ver en el libro del Deuteronomio. Vean Deuteronomio en el capítulo 18. Porque entonces, como ya hay una gran influencia de las religiones paganas y dentro del pueblo de Israel se estaban levantando falsos profetas, diríamos, ¿no? Que iban más en esta línea de la adivinación y demás. Entonces hay una regla que va a ser una regla que acompañará todo el movimiento profético. En el capítulo 18 del Deuteronomio, va a decir en el versículo 21, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿No? Haciendo esta diferencia del profetismo. Y entonces la respuesta va a ser la regla, ¿no? Que va a acompañar todo el movimiento profético. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Este será básicamente la regla de oro que, insisto, acompañará todo el movimiento profético en los siglos posteriores. Y entonces, aquí hay una precisión de hacer la condena, ¿no? De aquellos
verdaderos profetas de los falsos. Y entonces el falso profeta va a ser condenado porque su palabra no se cumplirá. No se cumplirá. Bueno, y tenemos en este sentido, en esta línea, aquí que estamos hablando, las líneas que tienen su independencia como hombres de Dios, lo vamos a ver de manera muy fuerte con el profeta Amós. Si quieren ir al libro del profeta Amós, el capítulo 7, versículo 14, nos va a dar la indicación de que Amós no se aparta totalmente de la línea de la corte, porque ya lo vamos a ver, hermanos, hubo en los inicios, el profeta está cerca del rey, ¿no? De la corte real, pero después el movimiento profético cambia y se aleja de la corte, ¿no? Y entonces ahora el profeta va a condenar la corte, va a condenar a los reyes. Antes los aconsejaba, hoy los condena por sus acciones, ¿no? Y entonces, en el caso de Amós, que sabemos que profetiza en el reino del norte, dice el versículo 14. Amós 7, Amós 7, 14, dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni hijo de profeta. Y él establece cómo él quiere que se le ubique su línea profética, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, lo que nosotros miramos aquí, hermanos, es que perdón, ahora veo eso. Es que los profetas en algún momento de su historia se van a alejar de la corte. No van a querer saber nada de la corte real ni de los reyes. Y van a ubicar dónde ellos han sido llamados y cuál es su mensaje. Bueno, en esta línea, hermanos, tenemos al profeta Samuel, muy conocido, ¿no? Pero algo muy interesante en esta época es que hay muchos profetas que nosotros no conocemos, ¿no? Que son desconocidos para nosotros. Tenemos los profetas del rey, David, ¿no? Dos profetas de la corte, el profeta Gad y el profeta Natán. El famoso profeta que va y condena a David. ¿Cómo sabía Natán de lo que había sucedido? Entonces, por eso es que hay este movimiento carismático en esto. Tenemos al profeta de Jeroboam, del reino del norte, que será Ahías de Silo, que también tendrá una importante participación, oráculos importantes. Tendremos al profeta de Roboam, ¿no? Que será el profeta Semaías. Vamos a encontrar a los falsos profetas del rey Ahab. Estamos hablando de Israel, ¿eh? Del pueblo de Israel, norte o sur, pero de Israel. Vamos a encontrar en este movimiento de la corte a Miqueas de Jimlá en tiempos del rey Ahab. Encontraremos en tiempos del rey Josías una mujer muy importante, ¿no? Que también es la profetisa Hulda, o Hulda, como quiera llamarse, y que estaremos viendo un poquitito de sus oráculos en tiempos del rey Josías. Y tendríamos básicamente un poco más posterior, ya que la corte no está, diríamos, pero habrá también una mujer muy importante en la época de Nehemías, que poco sabemos de ella, que se llama Noadías, que era una profetisa principal en el movimiento de la restauración de Israel.
Luego entonces, queridos hermanos y hermanas, estamos ante estos siglos, ¿no? De grandes movimientos, de grandes profetas que van a iniciar, al menos aquí, hermanos, en el tema de la monarquía y que serán más ligados a la corte. Ahora, los que no estarán ligados a la corte, ¿no? Los que se separarán de todo lo que tiene que ver con los reyes, Gad, Natán, Agías, perdón, Semaías, etcétera. Insisto, son profetas del rey, o sea, están en la corte. Pero vendrá un movimiento, ¿no? Que será el tercer etapa, movimiento o forma de entender a estos profetas carismáticos, y vendrá a ser a través del ciclo de las tradiciones de estos dos grandes profetas, Elías y Eliseo, que serán los dos primeros grandes profetas que en esta época de la monarquía harán su vocación o desarrollarán, perdón, su vocación. Y entonces vamos a mirar que el actuar de ellos entre el 874 y 552 van a ser profetas, ¿no? Que se les denominará como los profetas yavistas, ¿no? Porque tendrán características importantes estos dos personajes. Al igual que los profetas anteriores que vimos en la diapositiva anterior, ninguno de ellos tiene un libro o se han conservado sus oráculos o sus enseñanzas a través de un libro que pueda llevar su nombre, ¿no? No hay el libro de Elías, no hay el libro de Eliseo, del profeta Elías, como no lo hay del profeta Gad, no hay el libro del profeta Natán, aunque sabemos que sí había literatura de ellos, ¿no? Pero se perdió en el tiempo. Estas tradiciones de estos dos grandes profetas, hermanos, vendrán a ser en función de su ministerio en el reino del norte. Y que es muy probable que cuando llegó el exilio, ¿no? Cuando vino la invasión de Babilonia, los asirios, cuando llegan los asirios y destruyen el reino del norte, muchos huyen, muchos miembros sabios, gente importante del reino del norte, huyen hacia el reino del sur y evidentemente traen consigo las tradiciones de sus profetas. ¿Y quiénes eran los profetas de esos que vienen y se refugian en el reino del sur? Pues eran Elías y Eliseo. Esos fueron los profetas del reino del norte en primera instancia, ¿no? Hablando de este movimiento. Y vamos a tener una clase sobre ellos porque me parece muy interesante ver las tradiciones de estos dos grandes profetas. Hoy solamente los menciono así. Pero vamos a tener una clase acerca de los profetas Elías y Eliseo. ¿Dónde radica la importancia de estos profetas? Bueno, radica en que Elías particularmente va a mantener fuertes luchas en favor de Yahvé, ¿no? En favor de Jehová, toda vez que, como sabemos, hermanos, parecía imponerse en Samaria un culto religioso de tipo cananeo y fenicio que estaba muy relacionado con estas dos divinidades que era Baal y Astarte o Aserá. Entonces, Elías, hermanos, se va a alejar del rey y entonces, en esa distancia, va a proclamar su condenación, va a proclamar el fallo que Dios tiene para con estos reyes, principalmente con el rey Ahab, si no mal recuerdo, el esposo de Jezabel, Acab. Acab. Y entonces vamos a ver a este profeta, ¿no? Enfrentando duramente este culto
cananista, ¿no? Y se va a pelear profundamente, ¿no? Por eso es que Jezabel, la reina, ¿no? La reina, lo va a perseguir, lo va a querer matar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos presenta una historia de la cual muchos conocemos que tiene que ver con el enfrentamiento que se hace entre estos profetas de Baal y Dios mismo, de Yahvé, ¿no? En lo que se le conoce como el juicio del Carmelo, ¿m? Donde todos sabemos que se reúnen para eh, una especie de juicio, decir, bueno, quién de los dos tiene al verdadero Dios. Y entonces el pueblo está dividido. El pueblo de Israel, por una parte, la élite religiosa y la élite de la corte real han provocado, han promovido e incluso practican este tipo de culto cananeo. Pero hay parte del pueblo donde no, o sea, el pueblo dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces el profeta se pone del lado del pueblo y entonces lo que hace es plantear a, a, a quién quieren seguir, a Baal, a Astarte, o quieren seguir al Dios verdadero. Entonces, cuando se da esta batalla, cuando se da esta lucha muy emblemática, en el caso del profeta Elías, no va a ser decidida por los sacerdotes. Fíjense, algo interesante, porque incluso el profeta no está en el templo. El profeta ya se ha alejado del templo. Entonces, esta decisión no corresponderá a los que sirven en el templo, que ya el sacerdocio para aquellos tiempos, hermanos, había adquirido un poder impresionante, había adquirido un papel predominante, ¿no? No serán los sacerdotes. ¿Por qué? Porque de ambas partes también realizaban sacrificios. O sea, había sacerdotes del templo que también hacían este tipo de sacrificios a Baal y a Astarte. Entonces, ellos eran los menos indicados para definir quién era el verdadero Dios. Por lo tanto, los que estaban plenamente calificados para defender al Dios verdadero eran los profetas. Y esto lo vemos en este ciclo de tradiciones, donde los recuerdos que se tienen de estos dos grandes profetas es que eran profetas que hacían cosas extraordinarias, como hacer que fuego cayera del cielo, ¿no? Que provoca el fuego del cielo, un evento extraordinario, no sucederá después. Curan enfermos, ¿no? Vamos a ver eso también. Alimentan al desvalido, al que está a punto de morir, ¿no? Solo tenemos esto y después vamos a morir. Y este tipo de manifestaciones, ¿no? O de rasgos, no los hacen los profetas de Baal. No los hacen. Por lo tanto, queridos hermanos, como dije, es tan importante el influjo que tuvo esta dupla de profetas, que van a ser los dignos representantes de la religión yavista, ¿no? Donde este movimiento yavista establece la defensa del Dios de la alianza y de la fidelidad ética de la ley, ¿no? Entonces eran dos grandes profetas que se opondrán bajo todo rigor a desaparecer cualquier indicio de culto cananeo o fenicio y que se le atribuya a Yahvé, ¿no? Al único Dios verdadero. Por lo tanto, ellos no serán servidores del rey, no estarán a las órdenes del rey. Bien, hermanos, entonces vemos en este movimiento, en esta primera etapa, cómo empieza a ir de a poquito, ¿no? Desenvolviéndose distintas formas en que estos hombres y mujeres, ¿no? Resalto esta parte, mujeres, también son llenas del Espíritu Santo y entonces provocan o producen
muchas de las cosas sobrenaturales, ¿no? Que van a permitir tener un papel predominante en el profetismo de Israel. Ujú. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí? Bueno, solamente para mencionar algunas otras cosas de estos profetas, como dije, no son escritores o autores de estos oráculos que se han conservado en libros, ¿no? Sino más bien son figuras carismáticas que evidentemente dejaron una impronta muy fuerte en la historia de Israel. Bueno, sí, como vamos a ver en una clase, las tradiciones del círculo de estos profetas, del profeta Elías estará realmente en estos dos libros, hermanos, ¿no? Por eso les decía que es importante que leamos el libro de los Reyes. Ujú. Por favor, léanlos y léanlo en una versión distinta, léanlo en dos versiones y si quieren leerlo y les da el tiempo, léanlo incluso hasta en tres versiones diferentes. Ajá. Entonces, en estas tradiciones se van a destacar la fidelidad a Jehová, la fidelidad a Yahvé, ¿no? Y algo muy interesante en este contexto tiene que ver con los milagros que estos profetas van a realizar. Van a realizar milagros en Israel, pero también van a ser entre los gentiles. Estas tradiciones serán tan importantes que Jesús las conocerá y las tomará dentro de su paradigma como profeta. Ajá. Porque él también va a hacer acciones proféticas, no solo para el pueblo judío, no solo para Israel, sino incluso lo hará con ¿cómo es? Sanando a la hija de la mujer de Sarepta de Sidón. Y va a plantear lo que dijo, lo que hizo el profeta Elías también en esa misma tierra siglos atrás. Es interesantísimo cómo todo está conectado en función del profetismo, ¿no? Bueno, sabemos que Elías anuncia el castigo de Dios por la idolatría del pueblo y la realización de un milagro de la viuda pagana de Sarepta en Sidón, que Jesús va a hacer lo mismo siglos después. El juicio del Carmelo, que es el parteaguas entre determinar quién es el Dios verdadero y quién es el Dios falso. Cómo Dios se va a revelar en Horeb, principalmente con estos profetas. Y muy interesante una historia que ya la vamos a desarrollar, que tiene que ver la viña de Nabot en función de estos profetas, ¿no? ¿Por qué fue tan importante el tema de la compra de la viña de Nabot en función de la rivalidad o la persecución que empezó a tener el rey Acab contra Elías? Bueno, y lo que finalmente, hermanos, lo que voy a decir de manera muy general, ustedes hicieron su tarea, ¿no? En investigar cuáles eran los nombres de los profetas. Bueno, el tiempo creo que no nos va a dar para poder, no me quiero ir rápido, porque si no voy a desaprovechar eso, así es que voy a tomar unos minutitos en la siguiente clase para hacerlo, pero podemos avanzar un poquitito con la tarea que ustedes hicieron. ¿Qué significa el nombre de Isaías? Yahvé salva o Yahvé salvación, según. Ok, muy bien, Bere. Yahvé salva, ¿no? Yahvé salvación. O es salvación. Muy bien. Mi hermana Rosalba, ¿qué significa Jeremías? Señor, dice, bueno, dice en un diccionario encontré que dice significado discutido. Yahvé erige o consuela. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Está bien? Depende de la fuente que consultemos, va a ser la explicación que tengamos. Hermana Dina, ¿qué significa Ezequiel? A ver, déjeme recobrar.
Dios fortalece o Dios es fuerte. Muy bien. ¿Va coincidiendo con los demás, hermanos? Si alguien tiene alguna definición diferente a la que se están planteando, háganmelo saber. ¿Mm? Yo en Jeremías tengo una opción distinta. Ajá, a ver, ¿cuál es? Jeremías yo tengo, depende de la raíz que se lea en hebreo, se traduzca, se entienda, puede ser exalta, ya sea Yahvé exalta o Yahvé suelta, que tiene que ver con la matriz. Dice que tiene que ver con la raíz hebrea que alude a la matriz de soltar. Muy bien. Ahí tenemos otra definición, ¿no? Que es más en el sentido de la raíz hebrea del nombre. Daniel, a ver quién tiene la cámara apagada, pero que hizo su tarea. Doris, usted hizo su tarea. A ver, César, Daniel. Gabriel. Daniel es Dios es mi juez o Dios es mi justicia. Muy bien, ok, gracias. Marisa, Oseas, ¿qué significa? Salvación de Yahvé. Salvación de Yahvé. Muy bien. Insisto, si alguien tiene algo diferente al que estamos planteando, hágamelo saber. Yo tengo Yahvé socorre. Yahvé socorre. Muy bien, interesante. Luego, seguimos. Eso era Oseas, ¿no es cierto? Joel. ¿Qué significa Joel? Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Muy bien. Yahvé ¿Alguien es Dios. No, Yahvé es Dios, dice. Claro, Yahvé, Jehová, Dios. Ok. A ver, Clelia, Amós, ¿vos hiciste y le investigaste? No. No, yo no vi la última clase, profe, así que no. No te preocupes, no te preocupes. Sí, la idea era que investigaran el nombre de los profetas, porque tiene algo interesante el nombre de los profetas en su escrito. Bueno, dijimos Amós. ¿Quién tiene Amós? Permiso. Que lleva la carga. El que lleva la carga. La misma, la misma. Ok. Bueno, Alan, ya que estás allí, ¿qué significa el profeta Abdías? Ya que estás ahí, Alan. Ahí voy. Abdías. ¿Sirviente de Dios o adorador de Yahvé? Ok. ¿Coincide con ustedes, hermanos, hermanas? Servidor y adorador de Yahvé. Ok, muy bien. A ver, hermana Zoraida, ¿qué significa Jonás? Paloma o sencillo como paloma. Ok, Paloma, gracias. sí. Muy bien, gracias Clarita, gracias mi hermana Zoraida. Eso cuando busqué de Jonás, que decía paloma así directamente, o sea, como que pensé, ¿qué significa? Sí, pero sí, es sencillo como una paloma, o sea, como la humildad, ponele. Eso es lo que pude encontrar también. Ok, sí, bueno, Jonás significa paloma, sí, claro. Ajá. Y vamos a ver por qué. Al principio no era tan paloma, era medio cuervo. Yo lo interpreté por el lado del mensajero, ¿no? Que llevó el mensaje Claro. Lo interpreté por ahí, por paloma. Muy bien. A ver, Gabriel, ¿qué significa Miqueas? No sé, hermano. ¿Cómo? Sí. No, ese no sabes, no. Yo tengo como diminutivo de Micaías y que significa en pregunta, ¿quién como Yahvé? Aunque se refiere a una expresión netamente, dice que de alabanza o sobrecogimiento. Ok. Miqueas. Miqueas. No, yo tengo promesa de salvación. Ok. Promesa de juicio, promesa de salvación. ¿Alguien tiene algo diferente? No, yo como veré, lo tengo. Ok. Seguimos. Nahum. Consolación o consuelo o ayuda.
Consolación, consuelo o ayuda. ¿Coincide con el de ustedes? El que da ayuda. El que da Consuelo, ayuda. sí. Yo tengo Ok. como consuelo. Ok. O el que da consuelo. El que da consuelo. Interesante. Vayamos relacionando eso. Ya cuando veamos sus oráculos, nos vamos a dar cuenta de qué de común tienen. Habacuc. Brazo ardiente. Bien como Jehová Miqueas. Sí, sí, Gabriel. Es más o menos lo que decía Bere. Habacuc. Brazo ardiente. Abrazo ardiente. Abrazo a quién. Abrazar, decía. Abrazar. Miqueas. Interesante. El que abraza. Bueno, yo le había investigado algo como lo que tú decías que vamos a ver, que tiene que ver en relación con el libro, con lo que ellos profetizan. Ajá. Es interesante ver esa parte del nombre, cómo coincide con las acciones que ellos llevan a cabo. Sí, 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 sí. Es muy interesante. Lo que vamos a ver que a veces por eso el cambio de nombres, pero vamos a ver después. Sofonías. Sofonías. El Señor se ha escondido. El Señor se ha escondido. Guardado por Jehová. Guardado por Jehová. Jehová protege o el que esconde. Claro, que dice que tiene que ver con la ¿Está? protección que reciben de Dios, en ese sentido de esconder. Muy bien. Dios protege. Muy bien, Gabriel. Ageo. Fiesta de Yahvé yo tengo. Fiesta de solemnidad. Ahí combina conmigo, ya habla de fiesta ya. Ah, bueno, ahí ya todo mundo se quiere llamar Ageo. Fiesta o solemnidad tengo yo. Fiesta o solemnidad. Ok. Sí. Yo soy la fiesta. ¿Quién es la solemnidad? Zacarías. Yahvé recuerda. O sea, a quien Dios recuerda. A quien Dios recuerda. De quien Jehová tiene memoria. De quien Jehová tiene memoria. Yahvé Interesante. recuerda. Interesante. Y finalmente, Malaquías. Mi mensajero o mi ángel yo tengo. Mensajero de Yahvé. Mensajero de Dios. Mensajero. Muy bien. Muy bien. Qué interesante. Bueno, de a poquito entonces nos vamos a ir familiarizando, queridos hermanos y hermanas, con estos grandes profetas de los cuales vamos a tener más opción y los alumnos que irán exponiendo cada uno de estos profetas irán tomando en cuenta el nombre de estos profetas para resaltarlo y cómo mirar en estos libros que su nombre tiene un gran significado y que nada es obra de la casualidad. Yo tengo una pregunta. Sí, Dina. Sí, voy a salir del significado de los nombres, sino por el tema de la ubicación. Habíamos visto, si mal no entendí, que Jonás lo ubicamos en los post-exílicos. Y cuando estuve averiguando un poco, viendo un poco del orden y cómo venían en los años, lo encontré antes en el preexílico. Y lo encontré con la fecha del año 793 al 753 a.C. O sea, tengo mi duda en ese sentido. No sé si entendí mal en clase o no sé. No, mire, sucede mucho en el tema, lo mismo nos pasa con el libro de Daniel. Los hechos que narra el profeta Jonás evidentemente son preexílicos porque Jonás habla de Nínive, ¿no? Que era la capital asiria. Y los asirios fueron los que invadieron el reino del norte. Pero el libro se escribe mucho tiempo después. Entonces, gracias por llamar la atención, querida Dina, a este punto. Dependiendo del autor que nosotros tomemos como referencia y la postura que tengan, ¿no? Vamos a ver que hay grandes discrepancias. Habrá autores que defiendan que Jonás lo escribió un hombre llamado Jonás, diríamos, ¿no? Habrá escritores que lo ubiquen como preexílico
y dirán, no, este libro se escribió en esta época, y habrá eruditos que lo planteen y digan, no, él escribe temas de esa época, pero realmente el libro es redactado mucho tiempo después. Entonces, eso lo vamos a encontrar mucho en los libros. Y entonces, cuando vayamos libro por libro, vamos a hacer esa diferenciación, ¿no? Del por qué unos lo plantean, como en el caso de Jonás, por la historia que cuenta, porque la historia que él cuenta no puede ser ubicado en el posexilio, porque es una historia donde Asiria ya no está. O sea, Asiria ya no existe más, ¿no? Pero vamos a ver cómo al menos en el caso de Jonás, es un caso aparte, ¿no? Y vamos a ver las distintas posturas al respecto. Sí, el caso de Jonás es caso aparte, ¿eh? Sí, es un caso aparte, como el caso de Daniel, también es un caso aparte. Pero ya cuando veamos los libros, va a estar muy lindo identificarlo. Y que ya sea que sea escrito en el preexilio o en el postexilio, lo importante va a ser el mensaje que ellos van a proclamar. Muy bien. Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegra haberles visto esta mañana. Como quedamos, la próxima clase iniciamos 3:30 para poder aprovechar el tiempo, ¿no? Y la próxima clase yo les voy a dar un panorama en línea de tabla cronológica, que ahí es donde vamos a ver el tema de el autor que yo manejo o que yo consulto, donde establece el libro de Jonás, y voy a dar un pequeño resumen, muy pequeño, de cada uno de los libros, para que, insisto, nos vayamos familiarizando. Pero ya de entrada, eso va a ser la media hora que vamos a tener de 3:30 a 4, y de 4 a 6 vamos a ver ya el tema del profeta, la persona del profeta. ¿Okay? Vamos a entrar en el tema de la adivinación, de la adivinación inductiva, de la deductiva. Vamos a entrar cómo se dan estos fenómenos en el texto sagrado, etcétera. Ya vamos a hablar sobre el profeta como tal. ¿Okay? Bueno, espero que haya sido clara la clase de hoy y que Dios nos siga ayudando a seguir descubriendo este hermoso movimiento tan importante que, insisto, hoy nos sigue planteando la interrogante. ¿Hay profetas? ¿Existe el profetismo hoy? Bueno, vamos a ir contestándola conforme avance la clase. ¿Okay? Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Mañana disfruten el día del Señor con toda pasión y con toda alegría. Bendiciones, hermanos y hermanas. Chao, chao. Paz, hermano. Chao.